me voy a presentar primero. Soy Alex, estudio Ingeniería de Software en la Universidad de Málaga y, y bueno, desde hace ya varios meses estoy hablando con Pablo para organizar una charlilla y pues ha salido esto y bueno, pues básicamente lo que tengo pensado hablar y de lo que quiero explicar es cómo hacer fine tuning con Gemini como modelo base y aplicarlo al mercado cripto, ¿vale? Así que si os parece, pues vamos empezando. Primero de todo, lo que quiero explicar es qué es el fine tuning. Porque a mí al principio esto fue un concepto que me costó bastante entender y que me liaba con otras cosas que ya tenía yo por ahí sueltas y no terminaba de situarlo en un punto. El fine tuning, para que lo entendáis de manera muy simple, es tener un modelo que ya está entrenado. En este caso nosotros vamos a usar Google Gemini, depende de la versión, hay varias, pero es tener un modelo que ya tienes entrenado y posteriormente hacerle un reentreno con un conjunto de datos específicos para enfocarlo en una tarea que tú vayas a ejecutar, ¿vale? Hay muchísimos ejemplos, o sea, os puedo poner desde, en este caso lo que vamos a hacer nosotros es entrenar un modelo para que sea capaz de invertir en Bitcoin autónomamente, pero no es que se ejecute el modelo, eso ya va aparte, pero el modelo es quien decide cómo se invierte, cuánto y qué porcentaje, cuáles van a ser los máximos, intenta predecirlo y entonces en función de lo que nos predice el modelo, que está especializado en invertir en Bitcoin, pues vamos a realizar unas operaciones u otras. Sí que es verdad que hay que entender también cómo funciona esto de reentrenar el modelo. No es algo que tú digas, venga, reentrena. Básicamente un modelo tiene unos pesos que determinan la respuesta que nos van a dar. Pues cuando nosotros hacemos un fine tuning, estamos redefiniendo estos pesos para que el modelo tienda a darnos la respuesta que nosotros queremos. La pregunta es, ¿cómo se vuelve a entrenar? Porque ¿cómo funciona esto de redefinirse los pesos? ¿Vale? Pues un modelo no deja de ser una especie de red neuronal, ¿vale? Normalmente tenemos podríamos decirlo, neuronas que son de input. Y aquí es donde se van a enviar los tokens que se obtienen a partir de nuestro prompt. Y ya después la respuesta se obtiene de las neuronas de output, por así decirlo. Y ahí entre medias, pues hay una red neuronal. Pues cada neurona está conectada con otras muchas y no tiene por qué, o sea, recibir input siempre, porque las unidades de input no reciben input nada más que del prompt que nosotros le damos, pero sí que reciben un input de otra neurona. Pues básicamente el peso es por qué número, por qué valor multiplicamos nosotros el que obtenemos de la neurona anterior. Y entonces, al hacer una operación con todos los inputs que obtenemos de otras neuronas y todos los pesos, podemos tener otro valor que vaya a otra neurona y así hasta que lleguemos a una unidad final que va a ser la cual nos va a proporcionar ya una salida. Entonces, nuestra intención a la hora de entrenar el modelo es ir modificando estos pesos para que cada vez las respuestas que nos dé sean más similares a lo que deseamos. Y ahora pues vamos a ver cómo se modifican, porque esto después también tiene un lío enorme. Aquí se me va a permitir hablar con términos en inglés, porque es lo que se usa en clase, siempre lo he hablado así con los profesores y para que lo entendáis yo creo que es bastante más fácil, ¿vale? Esto que tenéis aquí a vuestra derecha es lo que se conoce como un One-Hidden Layer Perceptron, que es una especie de red neuronal la cual tiene una capa de unidades de input, una capa de unidades escondidas y una capa de unidades de salida, ¿vale? Pues para redefinir los pesos, lo que se hace siempre es tener una función de error. Esta función de error puede ser diferente. Podemos tener la media de los errores cuadráticos. Hay muchos tipos de funciones. Cada modelo usará alguna, se puede elegir. Pero básicamente esta función no deja de ser un multiplicador por el cual nosotros vamos a actualizar el peso.
Y ya después hay varios métodos. Por ejemplo, tenemos el caso del gradient descent o el stochastic gradient descent. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues el gradient descent lo que hace es actualizar, si tú tienes que la unión, estas flechas simbolizan la unión entre una unidad y otra, y es por el peso en el que tú lo multiplicas. ¿Qué ocurre? Que entonces cuando tú haces un gradient descent, por ejemplo, pues tú actualizas todos los pesos de una capa. Pero cuando tú haces stochastic gradient descent, estás multiplicando solo uno. ¿Requiere más iteraciones? Sí, pero son simplemente formas distintas de entrenarlo y a largo plazo pues consiguen resultados distintos que pueden hacer que el modelo se ciña más a lo que nosotros queremos o vaya peor. Así que hay que ser conscientes a la hora de elegir qué método vamos a elegir. También sí que es cierto que a la hora de entrenar un modelo tenemos que elegir un valor que se llama tasa de aprendizaje. Este valor es un valor entre 0 y 1 que nos sirve para determinar cómo de rápido queremos que se redefinan los pesos del modelo. Entonces, si tenemos un valor de 1, los pesos del modelo van a cambiar muy rápido. Sin embargo, normalmente se usan valores del estilo de 0,001 que hacen que el modelo se vaya adaptando de manera más lineal y no vaya dando pues trancazos a la hora de entrenarlo. ¿Cuándo hay que usar el fine tuning? Porque es algo que a lo mejor es innecesario en ciertos casos. Tiene como un uso específico. Pues para mí se tienen que cumplir 3 condiciones indispensables. Una de ellas es tener un buen conjunto de datos. Si tú no tienes un buen conjunto de datos, no va a servir de nada el que tú entrenas un modelo porque la salida que te va a dar, el output que te va a dar, no va a tener ningún sentido. Entonces, tú tienes que presentar un dataset que sea coherente y que tenga sentido con lo que tú quieres que el modelo te devuelva. Si tú le presentas un conjunto de datos dispar, el modelo no te va a saber cómo actuar y probablemente te vaya a actuar como el modelo base. Es decir, si tú entrenas Gemini con un conjunto de datos malos, al final lo que hará será decirte, perdona, no sé cómo ayudarte, no te va a servir para nada. Después también hay que tener en cuenta otro factor que para mí es clave y es el coste. Porque el fine tuning requiere de un coste de entreno. Eso al final gasta electricidad, necesita gráficas y claro, si no dispones de este patrimonio, pues a lo mejor no te interesa hacerlo. Antes se podían entrenar modelos de manera gratuita usando la API de Google, ya que teníamos acceso a Gemini, creo que era 1.5 Flash, que era un modelo específico como para hacer fine tuning. Pero ya no se puede y solo podemos hacerlo a través de Google Cloud, donde ya sí que tenemos que facturar. Pero si eres nuevo usuario y te creas una cuenta nueva, creo que Google te da un crédito de $300, así que bueno, ahí tienes para usarlo y la verdad que entrenar modelos no es caro, así que ahí lo tienes, puedes usarlo si quieres. Y ya después, muy importante, tienes que poder medir los resultados, ¿vale? Esto normalmente viene ligado a tener un buen dataset porque se usan métodos que posteriormente vamos a explicar, de los cuales se extraen datos del dataset para validar. Pero también tienes que ser capaz de poder validar que el modelo funciona y actúa como tú quieres, porque si no, a fin de cuentas, no tiene sentido entrenar un modelo si la respuesta te da igual. Ahora quiero hacer una aclaración porque a mí me costó un poco entender la diferencia entre fine tuning y RAG, ¿vale? Como hemos dicho, cuando tú haces fine tuning, tú coges un conjunto de datos y entrenas el modelo. Pero una vez que tú tienes el modelo entrenado, el modelo no puede acceder a más información. Tiene el entreno que tiene y en ningún momento está usando ningún tipo de base de datos o nada para acceder a la información que ya se le podría decir que se le ha cargado. Sin embargo, cuando tú haces RAG, tú lo que tienes es el modelo base y le proporcionas un contexto, ya sea desde una base de datos, cualquier tipo de información, pero que tú además tienes el beneficio de que esa base de datos la puedes ir actualizando. Nosotros lo que hemos hecho a la hora de entrenar este modelo es una pequeña función entre las dos, porque sí que es cierto que se ha hecho un fine tuning al modelo, pero como cada día
los datos de Bitcoin o los datos de cualquier cosa pueden ir aumentando, pues voy actualizando el dataset. Y cuando actualizamos el dataset, pues se hace un reentreno. Esto es solo es útil si quieres que el modelo vaya muy fino. O sea, no tienes por qué hacer eso y además te va a costar bastante dinero porque entrenar el modelo una y otra y otra y otra vez te va a generar un coste enorme y a fin de cuentas no es positivo. Si tú entrenas un modelo bien de primera, vas a ser capaz de predecir perfectamente lo que tú le pidas. Sí que es cierto que si no tienes acceso a información que ha sido generada muy recientemente, pues no vas a ser capaz de invertirse las cosas. Pero en el caso de Bitcoin, sí que va a poder más o menos predecir con mayor precisión lo que va a ser el valor máximo mínimo y todo lo que ahora vamos a explicar que se genera, ¿vale? Ahora me gustaría que veamos un ejemplo donde el fine tuning puede llegar a resultar bastante útil, ¿vale? En el Salmorejo Test, Alba, Jesús y Rafa, que están por ahí supongo, hicieron un proyecto en el cual entrenaron un modelo a base de imágenes para que consiguiera leer lenguaje de signos. Entonces ellos ponían, yo qué sé, la mano así y el modelo decía, vale, esta letra es la A. ¿Qué ocurría? Que el modelo tomaba, no sé si era 10 fotogramas por segundo. Y cuando ellos ponían la mano haciendo cualquier figura, la letra que leía el modelo se escribía 10 veces. Una solución totalmente factible y que yo creo que en este caso es incluso mucho más fácil, más simple y te va a ahorrar de disgustos, es lo que hicieron ellos, que fue hacer prompt engineering. Básicamente le dijeron a ChatGPT, oye, tengo esta palabra repetida, ¿podrías quitarle las letras repetidas y darme la respuesta? Y le funcionó perfectamente y vaya, ahí está eso que funciona. Pero sí que es verdad que yo estuve allí viéndolo y a mí se me encendió la bombilla y digo, buah, esto con fine tuning se puede hacer de una manera súper fácil y puede quedar genial. Entonces pensé, digo, vale, voy a crear un dataset, un conjunto de datos, que esto pues se lo pide a ChatGPT y te hace las palabras con la letra repetida y creo un conjunto de datos. Y entonces, una vez creado el conjunto de datos, pues entrené un modelo. Y ahora ya ese modelo, cuando tú le das cualquier frase, también te devuelve la frase sin las letras repetidas e incluso también es capaz de corregir falta de ortografía porque te viene muy bien y es muy positivo el hecho de estar conectado y de hacer un reentrenamiento al modelo base, ya que de esa forma no es un modelo que está creado de cero que se limita simplemente a restringir palabras, sino que también es consciente de que una palabra se escribe mal, se escribe bien, que puede llevar tilde, que no. Y claro, esto te puede hacer que te pueda ahorrar un disgusto, porque como el modelo entiende también el contexto de la frase, pues es capaz de discernir qué palabra puede ser. En plan, aquí he puesto un ejemplo que es un poco a pillar, pero aquí tiene el ejemplo de ayer me comí una pera y supongamos que ahora la R de la palabra pera está más repetida. Pues esa frase es malinterpretable y pues si usáramos esto en nuestro día a día, si fuéramos mudos, pues a lo mejor nos podría ahorrar un disgusto el que el modelo entienda el contexto y sepa qué palabra poner, ¿vale? Entonces, claro, diréis, bueno, muy bien, pero enséñame el código. Esta frase es de Linux y a mí personalmente me encanta. Pero me temo que no va a poder ser así. ¿Por qué? Porque hasta mayo de este año, Google permitía el acceso al modelo este que hemos mencionado antes, Gemini 1.5 Flash for Fine Tuning, creo que se llamaba. ¿Qué ocurre? Que decidieron tumbar el modelo y sí que es cierto que aún así los modelos que ya tenías preentrenados se pudo seguir teniendo acceso un tiempo, pero cuando yo intenté, por ejemplo, este lunes usar el modelo que ya tenía entrenado, bueno, tenía como 50 modelos porque además era gratuito y venía muy bien. Pero la cuestión que no se podía ya usar el modelo, lo habían terminado de bloquear. ¿Qué ocurre? Que entonces, vaya, yo estaba en la situación de decir, oye, estoy al lunes y no tengo charla, me acaba de desaparecer esto. Y pues me puse a investigar. Y es que resulta que Google ha decidido dejar de soportar el fine tuning a través de la API para pasarlo a Google Cloud. Eso sí,
hay que decirles que la verdad ha sido un puntazo porque hace muchísimo más fácil entrenar el modelo. Por ejemplo, antes tú tenías que hacer, en plan, toda esta parafernalia para elegir un dataset, tenías que liarla de Dios, tenías que elegir tú la cantidad de épocas, el tamaño del batch, la tasa de aprendizaje, que es de lo que hemos hablado antes, también está por aquí. Y claro, tenías que hacer un montón de cosas, tenías que validar el modelo y ahora Google te dice, vale, tú dame los datos que yo lo entreno. Yo me ocupo de esto, yo puedo, en función de las métricas que obtengo, saber si tengo que entrar el modelo más, qué tamaño de base tengo que usar, si la tasa de aprendizaje tiene que ser menor o mayor. Y entonces Google, bueno, Vertex AI en este caso, se encarga de lo que es el entrenar el modelo. Viene súper bien. Pero en fin, ahora ya vamos a entrar en la parte más de inversión. Y sí que es verdad que me gustaría hacer un pequeño inciso porque no quiero follones después. Así que lo voy a leer tal cual. El contenido aquí expuesto no constituye ni debe interpretarse como asesoramiento financiero, de inversión o de trading. El trading con criptomonedas implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Así que ni el GDG, supongo, ni yo nos queremos ser responsables de cualquier cosa que hagáis, ¿vale? Esto es simplemente una presentación y si ya después decidís ponerlo en práctica, además yo creo que voy a compartir el repo, después se lo pasaré al equipo. Si decidís hacer un fork, ejecutarlo vosotras por vuestra cuenta, tenéis que hacerlo bajo vuestra propia responsabilidad porque podéis perder dinero y podéis ganarlo, como hemos visto. Así que bueno, empecemos. ¿Cómo aplica el fine tuning al mercado cripto, ¿vale? Yo, cuando me planteé esto, lo primero que pensé fue, vale, me mola el hacerlo en cripto, pero ¿qué activo tengo que escoger? Porque a fin de cuentas, tú no puedes esperar que un modelo de inteligencia artificial, por muy bien entrenado que esté, sea capaz de predecir que mañana Donald Trump suba los aranceles o que pasado dentro de 90 días decida bajarlo. Y eso afecta al mercado. Y claro, tú tienes que actuar frente a un activo que a poder ser sea cíclico, porque eso sí que va a poder predecirlo, sí que va a poder entrenar un modelo que te sea capaz de, en función de los ciclos, actuar de una manera o de otra y beneficiarse a costa de ello. Pues vaya, tampoco tuve que pensarlo mucho, porque si quieres un activo cíclico, yo creo que Bitcoin es de los que más. Y ahora también me gustaría que entendamos el porqué, ¿vale? ¿Por qué es un Bitcoin un activo tan cíclico? Pues la cosa está en que Bitcoin, si no lo sabéis, funciona por el minado de bloques, ¿vale? O sea, normalmente 4 años, para tú conseguir X cantidad de Bitcoin, te cuesta más electricidad, te cuesta al final más dinero minar ese Bitcoin. Te cuesta el doble, de hecho, porque se reduce al doble, se multiplica por 2 la dificultad. ¿Qué ocurre? Que ahí, por ejemplo, tenemos ya un caso de que cada 4 años, normalmente, además suele coincidir con las elecciones de los Estados Unidos, pues cada 4 años hay un halving que se llama, que es que los bloques empiezan a costar el doble de minar. Y claro, esto implica que el activo ya tenga al menos una ciclicidad marcada. Aquí, como podéis ver en el gráfico, tenemos el periodo de post-halving, por así decirlo, y ya después el mercado entra en lo que se suele llamar como bear market, y así continuamente. Entra en bear market, bull market, así continuamente. ¿Qué ocurre? Que además de eso, también tenemos ciclos más pequeños, y cuando me refiero a más pequeños, me refiero en momento temporal. O sea, porque no te merece la pena programar entrenar un modelo si tú a fin de cuentas lo que vas a hacer es una operación cada 4 años, ¿no? Hay ciclos más pequeños que se pueden detectar por el volumen de ventas, por distintos factores, y entonces eso es lo que queremos que el modelo aproveche, que el modelo sea capaz de beneficiarse. Entonces, yo cuando pensé esto digo, vale, tengo que definir un flujo de trabajo para poder conseguir que el modelo sea capaz de generar la información y ya a posteriori invirtiendo de manera autónoma con ayuda. Pues lo primero que hice fue generar un conjunto de datos
y hacer un entrenamiento inicial. Y ya una vez tú tienes el modelo entrenado de nuevo, lo que el modelo tiene que hacer, bueno, lo que se tiene que hacer diariamente es llamar a la API de Binance, obtener los últimos datos que sean parecidos en el mismo formato al dataset que ya habíamos generado, pero simplemente de una semana, un día, del día en el que tú vas a invertir, porque lo tengo puesto para 24 horas, pero incluyen métricas que, por ejemplo, volumen a 7 días o cantidad de movimientos en el último mes, cosas así que hacen que el modelo entienda, pero eso se calcula día a día para que no entendamos. En función de esos datos, el modelo ya tiene que decidir si es beneficioso invertir, porque también hay tasas de seguridad. Y claro, una vez decides si invierte o si no, pues si invierte, pues se llama la API de Binance y se programa una orden de compra, una orden de venta, un stop loss, se programan ciertas cosas. Y si no, pues lo que se hacía anteriormente era ampliar el dataset y reentrenar el modelo. ¿Qué ocurre? Que esto es muy costoso y claro, en Google Cloud no se puede, que yo haya visto, usando Vertex AI, reentrenar un modelo que ya está reentrenado, porque ya hemos reentrenado a Gemini en el modelo base. Entonces, no puedes volver a entrenar el modelo y claro, no puedes hacer este ciclo de retroalimentación que es por lo cual existe esa mezcla con RAG, porque tú estás constantemente nutriendo el modelo con nuevos datos que has tenido de la API de Binance. Y claro, este ciclo se ejecutaría cada 24 horas y así continuamente y debería de, si el modelo está correcto, funcionar bien. ¿Cómo generamos el conjunto de datos, el dataset? Pues yo lo que usé fue usar la API de Binance. Básicamente le pides un montón de información, la hora, con qué precio se abrió, el máximo, el mínimo, le solicitas todo lo que puedes y ya a posteriori se calculan tropecientos indicadores para que el modelo tenga la mayor cantidad de información posible a la hora de ser entrenado. Porque esto es lo que después le va a causar poder generar la predicción con mayor seguridad y con mayor precisión. Así que, claro, solicitamos todos estos datos y ya después nos encargamos de calcular pues, los indicadores. ¿Qué vamos a predecir en función de esos indicadores? Pues lo que tenemos que predecir es un máximo y un mínimo principalmente. Y ya en función de estos dos se configura, eso se puede configurar por una tasa de riesgo, que es básicamente tú calculas la diferencia entre máximo y mínimo y multiplicas por un porcentaje y ya arriba o abajo pues determina una orden de compra o un stop loss. Si alguien no sabe bueno, voy a explicar muy brevemente. Si alguien no sabe lo que es un stop loss, es básicamente un trigger que si el valor de Bitcoin empezara a caer, dice, oye, esto no podemos. En plan, entonces tú vendes ahí. Y pues una orden de compra es lo mismo, pero al contrario. Si ves que el valor de Bitcoin está llegando a un valor tanto arriba como por abajo de lo que tú desees, pues dices, vale, compro aquí. Y entonces ya pues se hace la compra. Pues el stop loss y la orden de compra se calculan en función de estos máximos y estos mínimos que vamos a predecir. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros podemos tener el modelo entrenado, pero no te puedes lanzar sin validar. Entonces, lo que hace, en este caso Vertex AI, es hacer una validación automática que usa lo que se conoce como K-Fold Cross Validation. Básicamente consiste en ir dividiendo el dataset en un grupo de validación, un grupo de testing y un grupo de que es lo que realmente va a entrenar. Entonces, supongamos que tú tienes 7.000 entradas en tu dataset, o bueno, 10.000, va a ser más fácil, 10.000. Lo que hace en este caso Vertex AI es coger 1.000 para el grupo de testing, 1.000 para el conjunto de validación y 80, en plan, y 8.000 para lo que es el conjunto de entreno. Y ya después, en función de los pliegues que quieras hacer, eso se hace más o menos veces. Es decir, si vamos a hacer 5 pliegues, pues se hace 5 veces. Antes, cuando estaba disponible hacer el fine tuning a través de la API, de ese proceso te tenías que encargar tú personalmente. Y la verdad que tiene su follón porque tienes que estar comprobando, tienes que pedirle al modelo peticiones. Además, como tú estabas continuamente solicitando al modelo respuestas,
llegaba a pasar que Google te bloqueaba porque notaba que estaba haciendo demasiadas peticiones y no era normal. Y claro, así el entrenamiento, horrible, vaya. Yo creo que de hecho de los 60 modelos que he creado, a lo mejor 40, 50 están sin acabar por errores de ese estilo. ¿Qué pasa? Que está bastante bien el que lo hayan migrado a Google Cloud, porque ahora Vertex AI se encarga de hacerlo, lo hace por ti, tú no tienes que entenderte de nada y lo hace de manera automática. Así que la verdad que está genial, te hace una validación automática y te calcula una serie de métricas que después si queréis podemos ver, porque tengo que enseñar ejemplos. Así que, bueno, ahora lo vemos. La cuestión es, una vez que tenemos esto, que tenemos el modelo, ¿cómo decimos que el modelo se ejecute cada X tiempo? Pues yo lo que tenía hecho anteriormente era configurar una GitHub Action, ¿vale? Una GitHub Action lo que se encarga es de cada X tiempo, en este caso aquí si lo vamos en el código, tenemos el Chrome, ¿vale? Pues en este caso, si no me equivoco, lo que hace es todos los días a las 12 de la noche, a las 00, pues coge y ejecuta el siguiente workflow. Y ya aquí lo que se hace es pues instalar los requerimientos y ya después se ejecutaba el script. ¿Qué ocurre? Que Google Cloud no nos pone esto tan fácil y no nos deja externalizar, o al menos de manera simple, sin tener que liar una configuración del 15, no podemos configurarlo en GitHub Action. Pero sí que es verdad que nos lo pone bastante más fácil dentro de su plataforma. O sea, ahora lo vamos a ver que nada más que tú entrenas el modelo, te sale como un archivo de Python generado automáticamente. Bueno, hay 6 o 7 lenguajes que se pueden escoger, Node, en fin. Te genera 6 o 7 archivos y tú puedes elegir cualquiera de ellos, editarlo y llevarlo a programación, que es básicamente poner el mismo schedule que tenemos aquí puesto, pues ejecutar ese script que nos ha dado ya Google Cloud automáticamente cada X tiempo. Y la verdad que está genial porque te ahorra de tener que tenerlo todo en el repo, instalar los requirements. La verdad que está genial, vaya. Aún así, ¿qué porcentaje, después de haber entrenado el modelo, de las operaciones han obtenido, por así decirlo, beneficios? Pues a mí no me gusta hablar de números, así que voy a hablar en porcentajes. Y el 87% de las operaciones ha obtenido beneficios, lo cual para mí, la verdad, está genial, vaya. O sea, sí que es verdad que no esperéis que en cada operación te vaya a ser un 2 o un 3%. Ojalá, vaya, ahora mismo no estaba yo hablando de esto. Pero la verdad que obtiene unos ingresos que son medianamente humildes, vaya. ¿Y cuál es la conclusión? Pues que el fine tuning nos puede servir para adaptar modelos y que nos viene muy bien para adaptar las situaciones muy específicas que tengan unos patrones únicos que nos vayan a ayudar a realizar una actividad que sea muy concreta. Es decir, no te interesa reentrenar un modelo para un fin muy generalizado. Y la verdad que yo le veo un potencial enorme porque es muchísimo más barato que entrenar un modelo desde cero y encima cada vez las cosas se están poniendo mucho más fácil. Así que bueno, ahora, si me permití antes de llegar a la sesión de preguntillas, me gustaría enseñar lo que serían los modelos por aquí, ¿vale? O sea, aquí está el modelo que se ha entrenado en Google Cloud para el tema de los lenguajes de signos, ¿vale? Aquí tenemos unas métricas que se nos dicen que son la precisión, número de predicciones y la pérdida, ¿vale? Básicamente, este modelo, como es una cosa muy simple y hace una tarea que no es compleja, pues nos representa lo que sería la gráfica ideal, por así decirlo. La gráfica ideal de pérdida es esta línea rosita, ¿vale? Que es que decrezca hasta 0. Y la de accuracy, pues igual, que aumenta hasta 1. El número de predicciones no nos interesa tanto, ¿vale? Y claro, una vez que tienes ya entrado el modelo, Google Cloud te lo pone bastante fácil porque te va a la opción de prueba y entonces aquí podemos ponerle: hola, me llamo Alex. Bueno, voy a poner más letras, perdón. Y entonces si le damos eso al modelo, te calcula aquí el número de tokens, ¿ves? Te devuelve la respuesta: hola, me llamo Alex. Y esto de obtener código es lo que os comentaba
que además te lo da personalizado para el plugin que tú acabas de hacer. Ya después tú puedes, en el caso del script de inversión en Bitcoin es diferente, pero tú esto te lo llevas a tu Visual Studio y es capaz de generártelo, de hacerte la petición sin ningún problema. Y ahora también me gustaría ver el otro modelo y además enseñaros cómo es el proceso de crear un modelo, porque la verdad que es simplísimo. Tú simplemente le das a crear un modelo, pones un nombre y dices qué modelo base quieres que se use y eliges un servidor. Aquí tienes la opción avanzada. Esto es la cantidad de épocas que lo hemos mencionado anteriormente y la tasa de aprendizaje. Como vemos, o sea, podríamos dejarlo en principio vacío, que Google te lo configura de por sí. No, no es necesario. Aún así, si sabéis de lo que hacéis, podéis aquí setearlo. O sea, yo tuve un encontronazo a la hora de entrenar los primeros modelos porque no sabía cuáles eran los parámetros ideales. Porque esto, bueno, no se llaman parámetros, se llaman hiperparámetros. Y básicamente lo que hice fue pedirle una tutoría a mi profesor de sistema inteligente. Y el hombre me dio una respuesta que me encantó. Y me dice, no hay forma de calcularlo. Básicamente, la única manera que tú tienes es el irte a las gráficas que hemos visto y ver que se asemejan a la gráfica ideal. Entonces, por eso está genial el que Google Cloud te lo haga de manera automática, porque no tienes que estar peleándote constantemente. Y bueno, una vez que has configurado todo esto, simplemente te pide que selecciones un conjunto de entrenamiento, que en este caso yo tengo aquí, por ejemplo, voy a coger el lenguaje de signos y aquí un conjunto de datos de validación, que estaría por aquí. Pues tú le darías en iniciar ajuste y este conjunto que es chiquitito, en cuestión de unos 5 minutos, te tiene el modelo creado, ¿vale? Así que si tienes alguna duda, después le respondo. Y ya voy a enseñar el modelo de Bitcoin, que aquí ya voy a ver como al ser un conjunto de datos más grande, la gráfica no se asemeja tanto a la otra, ¿vale? Como veis aquí, sale también además el porcentaje de capacitación ha coincidido justo con el porcentaje de operaciones correctas pues no, al final ha sido 0,89, pero la cuestión que ronda por 0,87, 0,89 en función. Aquí tenemos el número de predicciones y aquí la función de pérdida, ¿vale? Vemos cómo ha ido decreciendo y esto es lo que nos ayuda a entrenar el modelo. ¿Qué ocurre? Aquí no voy a ir a lo que es el tema de hacer la prueba porque, si no me equivoco, a ver, creo que estaría por aquí, ¿vale? Una vez que tú coges y, bueno, al final sí que voy a dar la prueba, ¿vale? Y le das en obtener el código, puedes pulsar aquí en lo que pone abrir notebook, ¿vale? Y esto te lleva aquí. ¿Qué es esto? Aquí básicamente te importa el script que te ha creado y tiene la función que para mí es la clave, que es que tú puedas hacer esto cíclico, que es programarlo. Aquí tú le das en programar, le pones un nombre, le pones un número de ejecución, un tiempo máximo de ejecución, y aquí le pones una hora de inicio y la frecuencia. Es decir, lo que hemos configurado anteriormente en el cron en GitHub Action sería la misma secuencia exacta que tú tendrías o que cualquier persona tendría que pegar aquí. Entonces, claro, hacemos esto y al ejecutarlo, ¿ves? Además te quedan aquí un log que viene genial. Al ejecutarlo te dice, mira, aquí tiene una predicción que se estima que mañana, vaya, según el modelo, mañana el máximo va a ser de $118.000 y el mínimo de 114.000. Nos setea un stop loss, una orden de compra, nos dice qué confianza tiene en la operación y qué tendencia va a tener el modelo. Aún así, muchos me diréis, vale, ¿y esto cómo lo has generado? ¿Cómo generas estos datos? Pues aquí tengo una cantidad de datos enorme, un script súper largo, que aquí, por ejemplo, es donde se genera el script de Bitcoin, es lo que he enseñado anteriormente, que enseña una parte solo, pero ya aquí obtenemos, ¿ves? Esta parte de aquí, y ya después pues, empezamos a calcular un montón de métricas y nos genera este dataset, este es el de training, que básicamente tiene que seguir el siguiente formato. Tiene unos contenidos, le dices qué rol, quién está enviando este input, y ya después, aquí después de las 300.000 métricas, que estas primeras no están bien, pero aquí de las 300.000 métricas, pues ya le dice, vale, si el modelo fuera ideal, la respuesta tendría que ser la siguiente. Obviamente, la respuesta no nos la sacamos de la nada. ¿Qué se hace? Pues coges
y dices, vale, si yo voy a invertir y voy a intentar sacar el máximo beneficio a un plazo de 24 horas, pues lo que tengo que hacer es coger el día siguiente y dar los datos que ha habido. Y entonces, si tú has dicho que te doy este input, pues si al día siguiente, si esto es, no sé qué día será, si esto es el 2 de agosto, pues cogemos y como, bueno, no es 20 de agosto, perdón. Si es el 20 de agosto, pues cogemos los datos del 21 y decimos el máximo, el mínimo y todo este tipo de métricas que se calculan del día siguiente. Y pues así con todo. Tienes que hacer así, generar un conjunto de datos grande y ya una vez que tienes generado el conjunto de datos grande, pues puedes tener el conjunto de datos de testing y el conjunto de datos de validación. En el caso del ejemplo del lenguaje de signos, pues básicamente lo generé con ChatGPT porque había 20 ejemplos, no era algo tan que requería tanta cosa, entonces era bastante más fácil, pero aún así los tengo por aquí, si queréis verlos, vaya, son bastante más fáciles de entender que los otros. Tiene aquí el contenido del usuario, aquí una frase, el tráfico hoy está terrible, y después la respuesta, que te la envía aquí. Y pues básicamente esto es lo que tú le das al modelo y hace que se entrene. Y pues ya después coge y hace un conjunto de validación que es el que va a poner a prueba el modelo y el que va a servir para ir calculando la pérdida y el accuracy, ¿vale? La verdad que no tiene mucha cosa, es bastante simple y yo creo que cualquier persona que no tiene incluso que saber programar, vaya, que con el Copilot puede ir preguntándole cualquier cosa y te lo sabe hacer. Aquí vemos cómo me he estado peleando porque no entendía el cron, porque la verdad que es extraño. Y claro, le puedes ir preguntando a Copilot y te va ayudando con todo y la verdad que viene genial. Vaya, te puedes hacer esto mismo que me he hecho yo, te lo puedes hacer en una tarde y te funciona perfectamente. Supongo que ahora le pasaré a Pablo o a Alba, no sé a quién, le pasaré el repositorio y si queréis, pues podéis acceder a él, ver qué métricas se calculan, porque hay bastantes, y considerar si queréis ya hacerlo o no. Aquí tengo también lo que sería el workflow que se ha mostrado antes del tema de la guía Action. Lo que pasa es que ya no se usa. Y bueno, no sé si he ido muy rápido, si voy muy lento, si cómo he ido, pero si alguien tiene alguna preguntilla, sería el momento. No sé si está Jesús, Pablo, Rafa o Alba por ahí en el Meet. Sí. ¿Podéis decirme algo? Si no, puedo ir yo también para un segundillo. Me voy a meter por aquí, ¿vale? ¿Hay alguna preguntilla? Estamos por aquí. Sí. ¿Se me escucha, Ale? Supongo que tiene un poco de delay. Sí, tiene delay. Bueno, veo aquí a Rafa y a Jesús hablando de lo que hubiera solucionado. Si nos aceptáis, Alex puede hacer un LM para que actúe como novia. Entrena como queráis, ya le podéis preguntar. La verdad es que se podría. Podrías coger a un modelo y entrenarlo para que te actúe como tu novia y decirle, vale, si te pongo hola, me tienes que responder, hola, mi bebé, ¿cómo estás, guapetón? ¿Sabes? Cosas así. Y la verdad que puede estar gracioso, podría estar guay. Podéis apuntar preguntas. ¿Se grabará la sesión? Vale, eso supongo que no. Bueno, Rafa, no te escucho si estás hablando, ¿eh? Sí, estaba. A ver, Pablo, ¿nos escucha? ¿Cómo podemos hacer para que nos escuche? Sí, Pablo, yo creo que vas a tener tú que hablar con él. Abrir el micro en el Meet. No, mira, espérate, voy a hacer una cosilla si me permitís. Y es que me voy a poner la cámara en grande, porque no tengo ganas tampoco de que se me vea todo lo que tengo en la pantalla, ¿vale? Así que a ver. Pues nada, yo por mi parte he finalizado, vaya. Así que si queréis comentarlo, hablad de cualquier cosa, una pregunta o si queréis que finalicemos. A mí sí, yo sí que tenía alguna preguntilla apuntada, pero a ver cómo Pablo, hacemos. ¿estás por ahí? No te oigo. ¿Se me escucha? Se te escucha en la llamada, sí. Tú vas a tener que abrir el micro en el Meet con él. Va a ser la pregunta. A ver si nos escucha ahora. Sí. No. ¿Sí? En la llamada ya no sé, pero escucharte se te escucha, sí. Claro, ¿y si abro en los dos sitios? Sí. Pues prueba mejor en los dos sitios, ¿vale? Te silencio yo de aquí, si quieres. Bueno, en este ya... ¿A mí me escucháis, Rafa? Sí. Sí. Pablo.
Vale. Y ahí me lo tengo abierto por los dos lados. Es un poco raro, pero bueno. Claro, Sí, el problema es que yo te escucho con delay en la sesión de la conferencia, por así decirlo. Entonces, claro, me hablas y a lo mejor te respondo a los 20 segundos. Así que te tengo que hablar por aquí, por el Meet. que paranoia, no sabría cómo hacer para Bueno, poder... si os queréis meter en el Meet y yo dejo compartiendo. Bueno, sí, a ver, preguntas y respuestas no ha habido por el chat. No sé si la gente es que está tímida o está escribiéndola o todavía no tiene. Pero yo sí que tenía un par de preguntas. Si quieres, pásame el enlace y me meto yo por ahí. Vale, pues ahí lo tienen en el privado. Venga. ¿En el privado de dónde? Nuestro privado de nuestro privado. Ya va. ¿De WhatsApp o de dónde? ¿En DMs? A ver. A ver, espera, estoy haciendo pruebas. Estoy escuchando. A mí no me sale ninguna pregunta, ¿eh? A ver, ¿qué puedo hacer? Vale. A ver si me salgo aquí. Bueno, mira, pues si me dejáis mientras intentamos averiguar esto, voy a enseñar una cosilla que se me ha olvidado, que bueno, tampoco es relevante, pero está bien para que la gente se haga una idea, ¿vale? Aquí tengo lo que ha costado, vale, han sido 7 céntimos menos, que es lo que ha costado entrenar el modelo de los signos, del lenguaje de signos, pero esto, para que os hagáis la idea, es lo que os cuesta entrenar un modelo con, no sé si eran 700 líneas de conjunto de datos, y sí que es verdad que muchísimos tokens, no sé si eran 400.000. Pero claro, esto es lo que os decía, que si reentrenáis el modelo diariamente, la validación tiene que hacerla entera, entonces el coste se os vais por los cielos. Así que a no ser que yo qué sé, que seáis ballenas y que tengáis millones, no os va a salir interesante el intentar reentrenar el modelo diariamente, ¿vale? Eso era todo, vaya. A ver. Claro, aquí serían 15 euros por día, ¿no? Claro, serían 15 euros diarios, sí, efectivamente. Madre mía, qué pasada. Nada, bueno, pues yo sí que tenía un par de duditas. Iba a aprovechar que por el otro lado podía hablarte y demás, pero bueno, hay problemas de comunicación, así que me he unido por aquí y como soy VIP, te la hago por aquí. En QA sí que es verdad que no salía ninguna pregunta, pero bueno, a ver si con las preguntas que yo tengo solucionamos alguna de alguien que no se haya atrevido. Lo primero, la charla ha sido mortal, ¿eh? Felicidades porque está muy interesante. La verdad es que ha sido un espectáculo de charla. Y mi pregunta era si el tamaño de las redes neuronales, que era lo que primero está explicando, si esto se puede definir, tú ajustarla a un tamaño que tú quieras, si puedes definir cuántos inputs, cuántos outputs, o esto es algo que es genérico o cómo va. A ver, a modo de, en este caso, cuando tú entrenas el modelo en Google Cloud, no sé si lo podrás definir, no he llegado a verlo. Sí que es verdad que cuando tú haces un modelo y tú lo haces tú propio, o sea, en el papel, tú puedes definir el número de unidades de entrada y de salida, pero por supuesto, vaya. Lo que, claro, ya no sé si las librerías que se suelen usar a la hora de entrenar modelos y ese tipo de cosas te permitirán definir la cantidad de unidades de input y unidades de output que quieras. Lo que sí es cierto es que si no me falla, cuando tú escribes un prompt, ese prompt, las palabras se transforman en tokens. Y esos tokens, a fin de cuentas, no dejan de ser, no creo que es hexadecimal, pero ese hexadecimal al final puede pasar a binario y tú puedes tener un modelo de threshold, que se llama, que al final es un modelo que en cada unidad de output te da un 0 y un 1, ¿vale? Es decir, si tú a lo mejor tienes un modelo que soporta 2.500.000 tokens, que creo que es lo que soportaba Gemini o algo así, pues echa cuenta. No sé si cada token serán 8 cifras en hexadecimal, cada cifra en hexadecimal a lo mejor en binario son 6 unidades y pues cada unidad es una unidad de output y, bueno, cada unidad es una unidad de input y ya el output, pues si tiene también una limitación de token, eso va a ser la cantidad de unidades que va a tener la red neuronal, tanto de input como de output. A nivel intermedio, si lo vaya a poder llegar a configurar, no lo sé, la verdad. Eso ya, porque ahí dentro de la red neuronal, o sea, no se entienden más los mismos ingenieros
no conocen cómo funciona el modelo en sí por dentro y lo que hacen es intentar hacer un poco de ingeniería inversa, a ver qué es el modelo capaz de intuir. Pero vaya, yo supongo que en el caso de Google, que es estamos usando Gemini, pues básicamente sería esas cuantas, multiplicar los números de tokens por cuántos serían binarios y eso sería la cantidad de unidades de input que tú tienes y podrás limitarlo, obviamente. Vale. Vale, no, es que como había visto el diagrama ese tan chiquito, tan claro, eso está disminuido un montón. Entonces, estaba viendo 4 inputs, 3 outputs, pero estamos hablando de millones, claro. Pero sí, pero tú puedes tener a lo mejor un input y 20 outputs. O sea, porque tú dentro tienes las unidades intermedias que vayas a tener y eso ya va a ser lo que va a definir el output. Sí que es verdad que a la hora de teorizarlo, lo que se usa es el modelo ese que mencionabas de un One-Hidden Layer Perceptron. Porque si tú quieres teóricamente entenderlo, lo que hay entre medias no te importa. A ti te importa el input y el output. Sí que es verdad que va a tener que redefinir los pesos, pero lo del interior es lo que menos te importa en sí, la cantidad de unidades. Vale. Vale, pues esa duda por ahí. Después tenía otra que era si el entrenamiento con Vertex había salido, o sea, por cuánto había salido, si era gratuito. Pero bueno, ya nos has dicho que ha sido alrededor de 15 euros para un conjunto de 700 datos, ¿no? Y después te iba a preguntar una pregunta de ¿con qué modelo te has sentido más cómodo entrenando? ¿Con la API que tenías y que te tumbaron el lunes? ¿O con Vertex que te da esa posibilidad de ejecutar el cron y te da más facilidades? La verdad que, bueno, te voy a mencionar una cosilla que se me ha olvidado contarlo. Con respecto al tema de la facturación, te cobran, pero sí que es verdad que viene muy bien porque a la hora de entrenar el modelo, a ti te podía pasar bueno, ya lo voy a relacionar con la otra pregunta, como va a pasar entrenando el modelo 1.5, que es que se te puede cortar el entreno en cualquier momento. Y entonces, lo que hace Google Cloud es que va guardando como checkpoints cuando tú vas entrenando, por si en algún momento falla la ejecución, que tengas un modelo guardado para después, si quieres, poder terminar la ejecución o simplemente quedarte con otro, porque creo que de hecho en el modelo de Bitcoin pasa que el penúltimo checkpoint tiene tiene más precisión, pero tiene menos pérdida, o al revés, no sé, algo así era. La cuestión que te interesaba más tener el penúltimo checkpoint que tener el último, porque los modelos hay que tener cuidado con ellos y tampoco te puedes pasar entrenándolos porque si no al final se te descuadran, o sea, las métricas te van tirando más. Y claro, viene bien el tener esos checkpoints para tenerlo ahí. Y esas cosillas que tú ves ahí que te hacen la vida mucho más fácil es lo que te marca la diferencia a la hora de entrenar el Gemini 1.5 usando la API a hacerlo usando Google Cloud, que vaya, la vida es muchísimo más fácil. Simplemente tienes que subir el JSON, el conjunto de validación y tu preocupación, por así decirlo, es generar el conjunto y que el conjunto esté bien. Ya después del entrenamiento se encarga Gemini. Y te ahorra además también la validación, que la validación tiene su follón, vaya, porque después hay muchos tipos y elegir, es como cuando eliges los hiperparámetros, elegir la validación correcta o elegir el tipo de gradiente de Stochastic Gradient Descent o el Gradient Descent, te va a afectar a la hora del modelo y pues son muchas variables que tú tienes sueltas y en Google Cloud tú simplemente tienes que preocuparte de generar el conjunto de datos. Es bastante más fácil, vaya. Guay. Vale. Vale. Hago la pregunta por aquí, ¿vale? Que por el otro Pero no bueno, se me y escucha. nosotros deberíamos también saber la pregunta. Así. ¿No me escucháis? Pablo, estás muteado, Pablo, no te escucho. En plan, te muteas de allí, pero... Vale, por los dos lados de sí, ¿no? Claro, sí. Es que te puedes desmutear por los dos lados bien también. Vale, ok. Para la gente que quiera introducirse en el tema de IA, LLM, asistentes y este tipo de cosillas, ¿qué son los parámetros? Los parámetros referentes a un LLM, o sea, si la gente, por ejemplo, quiere descargarse un LLM y probar en su casa hacer cosillas con él, ¿los parámetros qué son? Vale, pues para que te entiendas, lo que se suele tener básicamente la tasa de aprendizaje que la hemos mencionado, que para que lo entendáis fácilmente es, suponte que tú tienes un gradiente, ¿vale? Imagínate una lona
que tiene picos hacia arriba y hacia abajo. Pues lo que va a determinar cómo tiene que dar la respuesta al modelo, cuando tú lo vas entrenando, es que el learning rate, la tasa de aprendizaje, vaya avanzando más o menos por ese gradiente. Es decir, pueda ir más hacia un pico o menos. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes una tasa de aprendizaje muy alta, pues te va a ir al pico a lo mejor en un solo paso. Entonces, te sirve para ir entrenando el modelo, por así decirlo, pasito a pasito. Vale. Después, también se tiene lo que se llama el batch, que es básicamente, si tú tienes tu conjunto por ejemplo, en el caso de Bitcoin hemos tenido 700 ejemplos, pues escoger y decir, vale, pues vamos a entrenar el conjunto de 40 en 40 ejemplos. Y claro, tú ese número también tienes que pensarlo bien, porque si a lo mejor pones un número muy alto, pues te va a tardar mucho el modelo, el coste va a ser muy alto, no te merece la pena. Y ya por último tienes la época, que creo que es determinar cuántas veces se recorre todo el conjunto, ¿vale? Claro, tú tienes el tamaño del batch y tú divides, a lo mejor lo entrenas de 40 en 40. Entonces te harían falta a lo mejor 32 operaciones y media para recogerte todo el conjunto. ¿Qué pasa? Que si tú tienes una época, un plan, tú pides que el número de épocas sea 8 veces, pues básicamente sería 32 por 8, así bueno, por 32 y medio son 260 veces que tú vas a tener como que entrenar el modelo. Si pides 4, pues 130. O sea, es básicamente cuántas veces vas a recorrer todo el dataset completo a la hora de entrenar el modelo. Y estas tres cosas, si no las configuras bien, pues es un suplicio. Vale, ok. No sé si la gente tiene preguntas. En el Q ya no hay nada. No. Vale, pues damos 5 minutillos de margen. A ver si la gente tiene alguna consulta. Bueno, ya también, por supuesto, hombre, dar las gracias a todo el mundo por haber asistido, ¿vale? Ahí tenéis las redes de Alex. Pondremos como un mensaje por el chat de Telegram. Vale, por el chat te están felicitando. Ah, pues gracias. Y bueno, que ahora os pasaré el repo, que Vale. tengo que terminar de subirlo y tengo que terminar el README, creo. Pero vaya, que al final de cuentas, este ha sido bastante más fácil porque la automatización y eso está dentro de Google Cloud y es un repo muchísimo más simple comparado con el que tenías que tener a la hora de entrenar el modelo con Gemini 1.5 Tuning, creo que se llama el modelo. Entonces, claro, al final no dejan de ser 4 scripts chorras para llamar a la API de Binance y pedir la información. No tiene mucha complejidad, vaya. Yo creo que cualquiera puede hacerlo en su casa una tarde. Vale. A ver si podemos poner los dos. Si no puedo poner los dos. Vale. Te dejo a ti. Te dan las gracias. Gracias. Sí, en uno de los correos, lo ha dicho Jesús por el chat, en uno de los correos que se envían después del evento, os pondremos el repositorio y las redes de Alex. Por si le querías hacer alguna pregunta en privado o algo. Bueno, pues esto ha sido todo. Por cierto, que no se me olvide, recordad que tenemos un grupo de Telegram, como he comentado, en el que vamos subiendo actualizaciones de nuevas charlas. También del tema que hemos comentado al principio, que ha comentado Rafa, de la Bitnaga. Así que ya está. Solamente para que unáis, estéis atentos por si salen algún tipo de sorteo, el tema del autobús, que quizá os es interesante a alguno, pues para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, pues eso sería todo, ¿no? Sí, por mi parte sí, vaya. Decís que, hombre, que intentáis apoyar al grupo, que están empezando y ahora es cuando hay que empujarle y la gente le tiene que echar ganas y venir a esta charla. Ya supongo que ya cuando se vaya un poquito la calor, que yo estoy aquí sudando lo más grande, haremos cosas presenciales, ¿no? Sí, tenemos, Rafa lo iba a decir, tenemos merchan preparado, tenemos pegatinas,
algún sorteo, cupones de descuento para algunos DevFest, o sea, que la gente se una porque si no, no se va a poder enterar de estas cosillas. Pues genial. Bueno, Alex, pues muchas gracias por haber dado la charla. Muy Muchas interesante. gracias. Se quedará. Jesús te dice muchas gracias. Gracias. Se quedará grabada. Después, pues en un correo post-evento enviaremos algún tipo de enlace o incluso en el Telegram. Pondremos los pasos para poder ver el VOD, la reproducción posterior al evento. ¿Vale? Vale, voy a darle ya a Stop Recording, que creo que esto va a dejar de grabar. Vale. Deja de compartir, Pablo, un segundo Sí. para ir cortando ya. Vale, pues Alex, dejo de compartir y nos despedimos, ¿ok? Vale. Venga, Adiós. gracias, hasta luego. Vale, y ahora creo que sí, aquí haciendo prueba en directo. Si le doy a Stop Broadcasting, seguramente nos vayamos todos, ¿vale? Entonces le voy a dar. Yo por si acaso me despido. Muchas gracias por Hasta venir. luego. No se Muchas ve la cámara. gracias a todos. Chao. Chao. Hasta luego.